Bueno, muy buenas noches, doctor Flores. Mi nombre es Jessica Ludeña. Esta es mi tarea de recuperación de la sesión número 24 de titulación. Para este resumen en video de la clase, he preparado solamente, como siempre, mis notitas chiquitas para seguir la estructura de la clase, nada más. Bueno, entonces, si vimos tres temas en la sesión número 24. La primera era el Plan de Acción Mundial que iba desde el 2020 al 2030 por la OMS. Tenemos también que habíamos visto la cultura de seguridad del paciente y cómo involucrar un poco más a los pacientes y a sus familiares para este proceso y para conseguir esta seguridad del paciente que tanto anhelamos. Entonces, empezando con el Plan de Acción Mundial del 2020 a 2030, pues entendiendo que su principal objetivo de la creación de este plan es que haya daño cero al paciente y que realmente tengan una atención segura, ¿ya? Todos los pacientes que se atiendan o que reciban su atención en salud. Ahora, este plan de acción tiene siete objetivos. Estos siete objetivos tienen cinco estrategias específicas para cada uno. Y bueno, estos siete objetivos son principalmente, tenemos el que es el primero, que es más enfocado a la cultura de seguridad del paciente. Habla mucho sobre la planificación, habla mucho sobre políticas incluso de salud. Tenemos el segundo objetivo que habla de las instituciones como de alta fiabilidad, instituciones que sean confiables para los pacientes, que garanticen la seguridad en la atención en salud. Tenemos los procedimientos clínicos seguros, garantizar procedimientos clínicos seguros. Tenemos también el cuarto que habla sobre empoderar al paciente y a su familia en este objetivo de la seguridad del paciente. Tenemos en el quinto, habla mucho sobre cuidar y proteger a los trabajadores, que también son un elemento importante en este proceso porque son las personas que están más cerca de los pacientes. Y el séptimo que habla sobre esta sinergia, sobre esta cooperación que se puede hacer multilateral y bilateral con países, con fundaciones, para trabajar en conjunto por la seguridad del paciente. Entonces, en la clase se había visto los primeros tres objetivos. El primer objetivo, como habíamos visto, era más enfocado un poco a promover la cultura de seguridad del paciente, pero un poco más enfocado a la parte de administración, a la parte de planificación, a la parte de políticas. Entonces, dentro de estas cinco estrategias tenemos la primera, que es la de políticas, habla mucho de enunciar públicamente una política, crear una estrategia, crear una planificación enfocada a la seguridad del paciente. Habla también sobre segunda estrategia, sobre tener una planificación presupuestaria, pues para conseguir todo lo que necesitamos para los objetivos, para conseguir este objetivo. Habla de apoyarnos en las legislaciones nacionales para proteger a los pacientes como a los trabajadores, así también como armonizar, estandarizar los procesos de acreditación, los procesos de inspección eh, en las instituciones de salud. Y la quinta estrategia del primer objetivo de este plan de acción mundial es crear una conciencia, y esto se lo puede lograr a través del Día Mundial, perdón, de la Seguridad del Paciente, que usualmente es en septiembre, si no estoy mal, el 21 de septiembre. Bueno, luego pasando al objetivo, al segundo objetivo de este plan de acción mundial, tenemos que este también tiene cinco estrategias. Habíamos dicho que este objetivo se enfoca en la fiabilidad de las instituciones de salud. Entonces, como primera estrategia tiene incentivar una cultura de respeto, una cultura de apertura, es decir, una cultura no punitiva, para que eso permita acercarse a las personas y que éstas puedan notificar los eventos adversos. Una buena gobernanza, es decir, encargar a alguien, designar a alguien que lidere justamente la unidad de seguridad del paciente en las instituciones de salud. Y ese, ahí mismo entre el autoliderazgo y el liderazgo clínico que se debe tener para este objetivo.
habla también de la resiliencia, perdón, que deben tener las instituciones de salud, porque entendiendo que hay muchos factores humanos que llevan a presentar estos fallos en la atención clínica, que no son intencionales y que los fallos no dependen netamente solo del conocimiento. Entonces, aprende justamente aprender de los errores y recuperarse de esto para progresar y alcanzar estos objetivos. Eso habla justamente de la resiliencia. Y finalmente, la quinta estrategia, perdón, de este segundo objetivo del plan de acción es la gestión de riesgos, es decir, hacer una planificación de cómo vamos a gestionar los riesgos, las urgencias. En el tercer objetivo, pues justamente habíamos hablado de la seguridad en los procedimientos clínicos. Esto es muy importante, aquí ya viene un poco más metido a la parte médica tal vez, donde la primera estrategia habla de estandarizar los procedimientos, estandarizar con protocolos, tal vez días de práctica clínica, para generar un mismo manejo para los pacientes. También habla sobre la regulación y control de los medicamentos, tener un sistema propio para notificación de medicamentos que están dañando al paciente o que afectaron al paciente, con un registro de notificación. Se solicita incluso, o se recomienda incluso como estrategia en este tercer objetivo. También enfatiza mucho en los medicamentos de alto riesgo y enfatiza mucho en el uso adecuado y moderado de los antibióticos. Luego habla sobre la prevención o control de infecciones asociadas sobre todo a la atención en salud. Esto es muy importante, debería haber un comité que se encargue también de manejar esto, hacer el seguimiento epidemiológico adecuado. Habla también sobre la seguridad de los hemoderivados, sobre la seguridad de los dispositivos, que eso debe haber como una auditoría externa, tanto interna, para asegurar la calidad de estos insumos o de los hemoderivados. Y pues finalmente la quinta estrategia es asegurar la calidad de los entornos, en todos los entornos, la seguridad del paciente en todos los entornos de la institución de la salud. Listo. Como segundo tema se había visto el involucrar a los pacientes y a sus familias en el cuidado. Aquí se había detallado un punto importante que era el consentimiento informado. El hecho de no verlo como meramente un trámite, sino como una decisión consciente e informada del paciente en apoyo así muchas veces a sus familiares o cuidadores, en donde el paciente expresa sus miedos, sus inquietudes y estas son atendidas por el médico tratante además de las preocupaciones, los costos y todo lo que implica. Entonces, hablamos justamente de que es importante en esta parte manejar las herramientas de comunicación, aprender a escuchar al paciente, aprender a entender. Se había mencionado incluso una herramienta de inteligencia artificial que ahora fue aprobada para interactuar un poco con el paciente. Y hablamos aquí también de alfabetizar al paciente, es decir, empoderar al paciente y ayudarlo a que sea la persona que cuide de sí mismo en su salud. Empoderar a los familiares para que estén pendientes de lo que toma, de lo que hace, por qué lo toma, por qué lo hace. Y pues de esta manera nos apoyan en el proceso de cuidado a quienes somos asistenciales u operativos en el proceso de atención al paciente. Como tercer punto se había tomado sí, perdón, la cultura de seguridad del paciente. Hablamos de que esta cultura de seguridad del paciente se enfoca mucho en ser transparente, en ser abierta, en no ser punitiva, sino en enfocarse en el aprendizaje de los errores. Requiere esto mucha capacitación y mucho cuidado de los trabajadores para que se fomente esta cultura de seguridad del paciente. Eso es, en resumen, la sesión número 24. Muchas gracias.